Bueno, veremos hoy todo oficio bloque uno, todo entre comillas, porque hay como ciertos temas que decidí no meter para hacerlo ver con lo más importante y como que se les quede en específico ciertas cosas que en verdad no deben olvidar. Es la misma dinámica que la de bloque 2. No sé si algunos ya lo vieron o no, pero básicamente pongo una pregunta y a partir de esa pregunta primero desgloso el tema entero y les digo más o menos qué pueden preguntar y luego vuelvo a la pregunta para responderla bien. Entonces, si pueden como poner en el chat como de yo creo que es esta, o sea, aunque sea en mi chat privado para que vea que están ahí existiendo, pues yo feliz, ¿va? Bueno, vamos a empezar. Bueno, para los que no me conocen, soy Aarón, la persona que da el repaso de ABC Mes. Y bueno, ahora sí. Entonces, la primera fecha ya la vimos, ahí tienen la grabación. Esta, pues, obvio, también la voy a subir a YouTube. Y bueno, la tercera, que será endocrino, la verdad que estoy viendo si la puedo cambiar al sábado porque como que se me complica mañana, pero les aviso, ¿va? Entonces, ya, iniciemos. Primera pregunta, muy fácil. ¿Cómo se llama el equilibrio dinámico del medio interno? Entonces, que pongan en el chat cuál creen. Hemostasia, hemostasis, homeostasis, alostasis. ¿Cuál creen que sea? Muy bien. Dicen C, C, C. Muy bien. Ya, todos 10. No, no es cierto, pero sí, hoy es homeostasis. Entonces, primero, vamos con poquito de introducción. Eh, la fisiología, como en términos generales, está súper relacionada a la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio dinámico del medio interno. Básicamente se refiere a que si el cuerpo le pasa algo, siempre tratará de mantenerse como en su forma base, por así decirlo. Siento que el ejemplo más fácil es de que si sube la temperatura, lo que va a hacer tu cuerpo por ciertos mecanismos es bajar la temperatura. Entonces, básicamente en eso se centra la homeostasis. ¿A qué se refiere con el medio interno? Medio interno, pues es lo mismo que el líquido extracelular y se basa como en mantener el líquido extracelular en específico, porque recuerden que el líquido extracelular es como todo lo que va a regular, ya sea hormonas, ya sea transportar nutrientes, por esto el plasma, o ya sea como diferentes funciones, como mantener perfundidos los órganos también. Entonces, por eso es súper importante mantener en específico el líquido celular, bueno, el líquido extracelular en homeostasis. Otra cosa es que dice dinámico. ¿A qué se refiere con dinámico? Pues, por ejemplo, de la temperatura no es como que tú siempre vayas a estar en 36,5. Vas a andar como oscilando en la temperatura durante todo el día entre ya sea 36,5 o 37,2, que pues es lo medio normal, vas a oscilar entre esas temperaturas. Entonces, a eso se refiere con que sea dinámico, a que en sí sí se está moviendo, pero dentro de un rango. Entonces, ese es el concepto de homeostasis. E igual, por parte de la introducción, pues existen dos compartimentos corporales principalmente, que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido extracelular lo vamos a dividir en dos, en intersticio, que es lo que rodea las células, y en plasma, que es lo que está dentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, pues lo que más solemos estudiar es el plasma, pues porque es lo que más suele afectar a todas las células, pero solemos estudiar todos los líquidos por igual. En términos generales, recuerden que el líquido intracelular tiene muchísimo potasio y recuerden que el líquido extracelular tiene mucho sodio, pero eh, pues esto en general no cambia, esto lo estudiaremos en todo este bloque. Sería importante que se aprendan las concentraciones ahorita de esto, pues la verdad no. Con que recuerden que intracelular hay mucho potasio y pues extracelular hay de todo. Hay mucho sodio principalmente, pero también hay mucho cloro,
También hay mucho calcio. Entonces, acuérdense de eso. Eso en verdad que no se les olvide porque a partir de eso vamos a razonar ciertas cosas. Entonces, esto de introducción y en efecto la respuesta es la C. Tenemos un concepto que es la electroneutralidad o el equilibrio de Gibbs-Donan. Aquí les puse como un mini caso que básicamente dice que un paciente consume agua de mar y pues que tiene el agua de mar muchísima sal. Entonces, el caso hipotético, obvio, esto no es así, pero nos está diciendo que está consumiendo sal y que tiene 10 de sodio en el líquido extracelular. Esto es lo que está representando el líquido extracelular y 8 de cloro. Y en el líquido intracelular tenemos 5 de cloro exclusivamente y una proteína. ¿A qué se refiere la electroneutralidad? Básicamente que de un lado de la membrana deben estar las mismas cargas que del otro lado. Es decir, aquí en el extracelular, pues cationes tenemos 10, ¿no? Los del sodio. Y aniones tenemos 8, los del cloro. De este lado tenemos cationes 0, pues porque no tenemos ningún ion con carga positiva. Y aniones tenemos 6, que son 5 del cloro y una proteína. Eh, entonces, eso es como la parte inicial del caso y lo que explica el equilibrio de Gibbs-Donan es esto, que básicamente el sodio, que antes teníamos 10, 5 se van a quedar aquí y 5 se van a quedar acá. Entonces ya tenemos 5 cargas positivas de un lado y 5 del otro. Eso ya está en equilibrio. Y del cloro, pues teníamos 8 y ahora tenemos 7 aquí y 6 acá, pero como pueden ver, acá tenemos una proteína que también tiene carga negativa. Entonces, en términos generales, ya nos quedamos con 5 cationes del sodio y 5 cationes del sodio del otro lado, y con 7 aniones del cloro de un lado, del líquido extracelular, y 7 aniones del otro, 6 del cloro y una proteína. Pero a eso se refiere como en términos generales de que siempre debe estar parejo. Pregunta 2. Dice, el movimiento de agua entre el compartimento intracelular y el extracelular se lleva a cabo por... Entonces, ¿cuál creen que sea? A, transporte activo, B, difusión simple, C, osmolaridad, D, difusión facilitada. Esta es medio trampilla, pero ¿cuál creen? Alguien me dice B, alguien me dice D. Muy bien, piénsenle. Alguien me dice C. Ok, explico el tema y vamos a revisarlo, ¿va? Entonces, tenemos tipos de transporte. El primero es la difusión simple. Como tal, que revisaremos en toda esta parte del repaso, pues cómo pasamos moléculas de fuera de la membrana dentro de la membrana o de dentro hacia afuera. Da igual, todo será transporte, a eso nos referimos con transporte. El primero que vamos a ver es la difusión simple. Eh, Puse una definición muy extensa, pero pues vamos a desglosarla, ¿va? Básicamente se refiere a un movimiento de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración, utilizando un tipo de energía que es la energía cinética. Y esto gracias, o bueno, más bien sin el uso de proteínas. Supongamos estas son moléculas de lo que quieran, de sodio, de cloro, supongamos son de sodio, ¿va? ¿A qué se refiere con energía cinética? Básicamente se refiere a que esta molécula va a chocar con esta molécula y esta con esta y esta con esta y todas van a andar chocando entre sí. Entonces, pues esta va a ir hacia acá y hacia acá y hacia acá y hacia acá y hacia acá, hasta que en algún punto pase hacia el otro lado de la membrana. Eso es energía cinética, básicamente. Por eso es que este tipo de transporte utiliza energía cinética, básicamente que las moléculas no dejan de moverse. Va de mayor a menor concentración, pues porque cuáles creen que se estén moviendo más, pues las que estén chocando más. Entonces, siempre va a ir de mayor concentración de partículas, por ejemplo, en este caso tenemos 5 partículas, a menor concentración. Entonces, estas moléculas van a moverse hacia el otro lado hasta igualarse. Como esto del equilibrio Gibbs-Donan, el equilibrio era más por cargas, esto es más por cantidad de partículas, que es el gradiente químico, pero es un principio súper parecido.
Entonces, recuerden, siempre va a ir de alta a baja concentración y la difusión simple por energía cinética. Dice algo súper importante que es sin el uso de proteínas transportadoras. Ahorita veremos qué es una proteína transportadora, pero como pueden ver en el esquemita, pues pasan la membrana como si nada. ¿Qué moléculas suelen hacer esto? Pues moléculas muy pequeñas o moléculas liposolubles, ya que pues atraviesan la membrana con facilidad, sin ayuda de nadie. Entonces, eso es la difusión simple. Depende de dos gradientes, el químico, que es el que les acabo de explicar, y el eléctrico, que lo explicaré más adelante, pero básicamente pues se refiere a que los opuestos se atraen, es decir, si esta carga positiva del sodio, y supongamos aquí hubiera un cloro, se van a atraer las moléculas, entonces eso también va a favorecer que se muevan, pero eso lo explicaré más adelante. Pero mientras esto es difusión simple. Entonces, revisemos la pregunta. Dice, ¿el movimiento de agua entre el compartimento intracelular y extracelular se lleva a cabo? Los que me pusieron C, pues fue como preguntita trampa. Entiendo por qué pusieron C, porque se lleva a cabo por un proceso llamado ósmosis. Ósmosis, ahorita lo revisamos también, pero básicamente se refiere al paso del agua a través de la membrana. Pero como el agua son moléculas que pasan la membrana sin ayuda de proteínas transportadoras, utilizando energía cinética, la ósmosis es un tipo de difusión simple. ¿Por qué no puede ser transporte activo? Porque el transporte activo utiliza ATP. ¿Por qué no puede ser osmolaridad? Pues ahorita veremos el concepto de osmolaridad, pero es muy diferente a ósmosis. ¿Y por qué no puede ser difusión facilitada? Porque aquí necesitaríamos una proteína transportadora. Si quieren, ahorita que explique todos los transportes, vuelvo a esta pregunta, pero pues mientras quédense con esto de difusión simple. Siguiente pregunta. Un factor que permite el aumento de la velocidad de difusión de una sustancia a través de la membrana es A. Disminución del coeficiente de liposolubilidad. B. Disminución de la temperatura. C. Aumento del grosor de la membrana. D. Disminución del tamaño molecular. En esta, pónganse en el concepto de difusión simple. Y pues les acabo de decir la respuesta justo en la explicación pasada. ¿Qué moléculas atraviesan como súper fácil la membrana? Lo mencioné. Muy bien, dicen D, D, D. En efecto, creo que en esta no hay duda. La respuesta es la D, moléculas muy pequeñas. Y pues aquí les puse como súper resumido qué moléculas atraviesan la membrana fácilmente. Pues moléculas lipofílicas, que pueden ser, por ejemplo, las hormonas esteroideas, las vitaminas pues igual la A, D y K, moléculas no polares, es decir, que no tengan cargas, porque la membrana tiene sus propias cargas que suele repeler moléculas con carga, moléculas no ionizadas y moléculas pequeñas. Hay un concepto que lo suelen preguntar mucho, que es el coeficiente de partición. El coeficiente de partición básicamente se refiere a qué tan lipofílica o qué tan lipofóbica es. Si la molécula es lipofílica, tendrá un alto coeficiente de partición. Y básicamente es esta formulita, que es la concentración en aceite de esa molécula sobre la concentración en agua. Pero no deben saberse la fórmula, ni mucho menos, solo con que sepan que un alto coeficiente de partición se refiere a que la molécula es muy lipofílica y por lo tanto va a atravesar la membrana. Y todas estas características, ¿a qué se refieren? A difusión simple, porque es la que pues no usa proteínas como tal. Eh, Ahora sí, tenemos el concepto de difusión facilitada. Básicamente es la difusión a través de proteínas transportadoras. ¿Y qué es una proteína transportadora? Una proteína que sufre un cambio conformacional. Siento que con el dibujito queda muy claro, porque miren, supongamos este es líquido extracelular y acá está el intracelular y quieren meter esa molécula. Entonces, del extracelular, pues la proteína se va a abrir de la parte o de la cara que está dando hacia el intersticio. Luego se va a cerrar
y luego va a sacar la molécula hacia el líquido intracelular. Básicamente este concepto de que sufra un cambio conformacional, de que esté abriendo y como cerrando estas compuertitas que tiene, a eso se refiere con que sufre un cambio conformacional. Y ese es el concepto en sí de proteína transportadora. Supongamos tenemos una proteína que luce nada más así, y de este lado tenemos la membranita, y de este lado otra membranita, y las moléculas pasan como si nada. Pues ese sería difusión simple, o sería difusión facilitada, pues este sería difusión simple, porque aunque no esté eh, atravesando la membrana como tal entre los espacios que hay entre la membrana, no está utilizando proteínas que cambien de forma, solo está haciendo como un hoyo en la membrana. Y si ven, el concepto de acá, pues nos está diciendo que es sin el uso de proteínas transportadoras, no que no use proteínas como tal. Y volviendo a la pregunta anterior, a la primera que les dije que iba a volver, por ejemplo, sí es esta, del movimiento de agua. Hay unas proteínas que son llamadas acuaporinas, que básicamente lo que hacen es crear hoyos en la membrana. Pero como solo están creando hoyos, estas proteínas no cambian, no tienen como este cambio conformacional, y es por esa razón que la ósmosis es difusión simple, pues porque el agua no atraviesa la membrana como tal, pues porque obvio es súper lipofóbica, pero atraviesa la membrana sin el uso de una proteína transportadora. Entonces, por eso la ósmosis es difusión simple. Y bueno, este es el concepto de difusión facilitada. Recuérdense, proteínas que sufren cambios conformacionales. Si no lo sufre, es difusión simple. Les puse este esquemita sobre difusión simple contra difusión facilitada. Esta puede ser a través de espacios, a través de canales que tampoco sufren cambios, si acaso tienen compuertas, pero no sufren cambios como tal. Y poros como las acuaporinas que acabamos de ver. El ejemplo de esto es el oxígeno, pues porque es una molécula muy pequeña, igual con el nitrógeno. Y los esteroides, pues porque son muy lipofílicos, no porque sean pequeños, pero igual atraviesan por difusión simple. Hay algo muy importante y es que a mayor diferencia de concentración, mayor velocidad de difusión, contrario a la difusión facilitada. ¿Por qué? Pues porque con la difusión facilitada tiene que primero abrir su compuerta, cerrar su compuerta, abrir la otra compuerta, pues esto va a tardar. Entonces, si le empiezas a mandar 20 moléculas y el transportador apenas va en la primera molécula, pues se va a tomar su tiempo para pasar la molécula al líquido intracelular y por lo tanto, pues se dice que es saturable. Es decir, que si le mandas muchas moléculas se va a tardar más, al contrario de la difusión simple, que aunque le mandes 1000 moléculas o millones de moléculas, pues van a seguir pasando a la misma velocidad. Eso no va a cambiar. Y bueno, de características de difusión facilitada, pues es exclusivamente a través de proteínas transportadoras y transporta moléculas que no pasan por difusión simple. Una característica es que tiene especificidad, que es el mismo concepto que ven en inmuno, de que si el transportador dice yo solo paso esta molécula, solo va a pasar esa molécula. Si dice yo solo paso sodio, solo va a pasar sodio. Va a ignorar al potasio, va a ignorar al cloro, no va a pasar nada de eso. Estas dos grafiquitas son de lo que les explico que es saturable. Como pueden ver acá, a mayor diferencia de concentración, pues va a haber como más difusión. Recuerden, supongamos tengo tres moléculas aquí y una molécula para acá, pues van a ir de mayor a menor concentración. Supongamos ahora tengo 5 moléculas aquí, pues van a ir mucho más rápido y van a pasar muchas más. Supongamos tengo 6, 7, pues mientras más moléculas tengamos, más moléculas van a pasar. Y a eso nos referimos con diferencia de concentración, ¿ok? Entonces, en el eje de las X, básicamente tenemos eso. En el eje de las Y tenemos la velocidad de difusión. Entonces, a mayor diferencia de concentración, es decir, a mayores
a mayor cantidad de moléculas que vaya a pasar, pues supongamos aumentas uno, pues aumenta la velocidad uno, aumentas uno, aumenta la velocidad uno. Aquí en la difusión facilitada, pues igual hasta cierto punto, hasta que saturas el transportador. Entonces, acuérdense muy bien de esto, puede que incluso les pongan las gráficas, entonces apréndanse como muy bien las características. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta la tasa de difusión neta de una sustancia a través de una membrana según la ley de Fick? Igual esta se saca como por lógica, no tienen que saberse la ley de Fick, pero pues vean. A, disminución del área de superficie de la membrana. B, aumento del grosor de la membrana. C, reducción de la diferencia de concentración. D, incremento en la solubilidad lipídica de la sustancia. ¿Cuál creen que sea? Me ponen D, D, D. En efecto, muy bien. Les va a ir muy bien. Entonces, les puse esto de ley de Fick. Como pueden ver, no me gusta poner como tal las fórmulas, porque no deben de saberse las fórmulas. Lo único que deben de saber es si pasa X, pasa esto, o si tal cosa pasa, pasa esto. Por eso les pongo más como tablitas sobre las fórmulas. Entonces, la ley de Fick nos explica los factores que afectan la tasa de difusión. ¿A qué se refiere la tasa de difusión? Se refiere a la cantidad de partículas que pasan por cierto tiempo, o también podemos referirnos a ello como velocidad de difusión. Cosas que aumentan la velocidad de difusión o la cantidad de partículas que pasan, pues igual, aunado a la anterior diapositiva que vimos sobre qué moléculas pasaban fácilmente, es igual, pero le agregamos más cosas. Entonces, si hay mayor área donde puede haber más difusión, va a aumentar la velocidad de difusión, pues porque no es lo mismo que 20 moléculas pasen por este cachito de membrana a que tres moléculas, o bueno, esas mismas 20 pasen por este cachito de membrana. Entonces, por eso, mientras más área donde pueda haber difusión, por ejemplo, una célula más grande, pues va a aumentar la velocidad de difusión. Mientras mayor gradiente de concentración, que era lo que les decía, pues igual va a aumentar la velocidad de difusión. Y mientras mayor temperatura, esto debido a la energía cinética, porque recuerden que la temperatura como tal va a hacer que las moléculas se aceleren más, que se muevan más, por lo tanto esta molécula va a chocar más con esta y más con esta, entonces eso hará que pasen mucho más rápido las moléculas. Y cosas que disminuyen la velocidad de difusión, el grosor de la membrana, mientras más gruesa la membrana, pues más difícil es que pase una molécula. El radio de la molécula, mientras más grande la molécula, igual más difícil. Y la viscosidad del medio, pues porque las moléculas se van a poder mover menos en un medio viscoso, por lo tanto van a difundir menos. Entonces, siguiente pregunta. En la siguiente figura, dos compartimentos A y B están separados por una membrana semipermeable. Se muestran las concentraciones de glucosa en los, aquí no era comentarios, pero bueno, en los recipientes A y B en el tiempo cero. Entonces, aquí estamos mostrando las moléculas de glucosa, que son estas, ¿ok? Y lo de azul del fondo es agua. Básicamente, están preguntando cuál o qué es lo que va a pasar. Este sería uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué creen que sea lo que va a pasar? Los dejo pensar un poco en lo que tomo agüita, mientras vean la imagen. Sí, sí, muy bien, todos dicen C. Sí, en efecto, es la C. Esta se resuelve muy fácil, si no la sabían, pues no se preocupen. Porque esta, pues con saber como una cosa súper específica, ya la podrán responder y todo lo que sea sobre eso. Entonces, tenemos el concepto de ósmosis. Básicamente es el movimiento neto de agua por difusión simple. Siempre que vean ósmosis, en cualquier etapa de su vida, en cualquier situación, siempre que vean ósmosis, se refiere al movimiento de agua. Para que haya ósmosis como tal, debe haber una membrana permeable al agua, pero impermeable a algún soluto.
Básicamente se dice que las moléculas atraen agua y pues a mayor cantidad de moléculas, mayor agua van a atraer. Entonces, por ejemplo, esta molécula chiquita tiene muchas moléculas de agua y estas moléculas grandotas tienen poquita agua. ¿Qué va a pasar por ósmosis? Pues todo el agua se va a ir hacia donde hay más moléculas. Entonces, muy fácil, acuérdense como si las moléculas atrayeran agua. Entonces, básicamente de la pregunta es lo que estábamos viendo aquí. Hay mayor cantidad de moléculas, pues esas moléculas van a traer agua y por lo tanto es la C. Eh, una nota muy importante que les puse aquí es que cualquier pregunta que mencione movimiento de agua, casi siempre, casi en todos los casos, la respuesta será osmosis. Al menos que les pongan súper específico de presión osmótica, pero la respuesta será osmosis, ¿ok? Siempre que vean movimiento de agua, váyanse por eso. Tenemos el concepto de presión osmótica, que es la presión para evitar el movimiento de agua. Básicamente es como si una molécula tapara por donde pasan y el agua deja de pasar. Entonces eso es presión osmótica. Como lo suele representar el departamento, es como si tuvieras aquí una serie de túbulos y tuvieras aquí agua. Y pues básicamente te dicen que pones un tapón de jeringa o un pistón de este lado y este pistón lo haces hacia abajo, pues claramente el agua no va a poder pasar hacia acá, pues porque estás ejerciendo con este pistón fuerza hacia abajo. Entonces así lo suelen representar. Si les ponen alguna imagen de un pistón o algún caso de que un tapón de jeringa en estos túbulos, es presión osmótica, pero ustedes recuérdenlo como la fuerza para evitar que el agua se mueva, es decir, la fuerza que va en contra de la ósmosis. Y pues básicamente es eso. Pregunta 6. Basándose en la ecuación de Van Hoff, ¿qué molécula genera mayor presión osmótica? Básicamente te está preguntando qué molécula jala más agua. Entonces, esta la verdad está un poco más difícil, pero ¿cuál creen que sea? A, B o C. B, muy bien. B, bueno, pues ni tan difícil. Muy bien, sí. La respuesta es B, pero vamos a desglosarlo. Tenemos la ecuación o ley de Van Hoff. Básicamente es una fórmula que explica las características de una molécula para aumentar la presión osmótica. ¿Esto qué quiere decir? Perdón, hace rato les dije que jalaba más agua, más bien todo lo contrario, que detiene como esto de que jale agua, ¿ok? Entonces, cosas que aumentan la presión osmótica, tenemos el coeficiente de reflexibilidad, que básicamente es qué tan impermeable es una molécula. Tenemos el factor de disociación, que es que la molécula se divida, tenemos la concentración molar y tenemos la temperatura. ¿Por qué les decía esto? Que la verdad está mal, pero de que es como qué tanta agua jala una molécula, pues porque ayuda muchísimo a explicar más o menos lo que es la ley de Van Hoff. Por ejemplo, supongamos tenemos una membrana acá y tenemos acá moléculas de agua y tenemos una molécula de glucosa y de este lado, pues cloruro de sodio. La pregunta es, ¿quién se quedará con esta molécula? La ley de Van Hoff es la que nos dice esto. Primero tenemos el coeficiente de reflexibilidad. Entonces, si una molécula es completamente permeable, por ejemplo, en este caso puse el ejemplo del urea, que no es completamente permeable, pero es permeable. Y recuerden que para que se genere ósmosis debe haber una molécula que sea impermeable. ¿Esto por qué? Pues porque si es permeable, pondré aquí urea, pues no va a jalar agua, pues porque la urea estará pasando hacia este lado de la membrana y hacia este regreso y hacia este regreso. Entonces no jala agua como tal y por lo tanto tampoco genera presión osmótica. Entonces descartamos lo de urea, ¿ok?
Ahora sí, tenemos aquí la molécula de glucosa, que es una molécula como más grandecita, una molécula gigante, y tenemos el cloruro de sodio. Entonces, primero, estas dos moléculas son impermeables, pues sí. Entonces ya tenemos la primera palomita para que puedan aumentar la presión osmótica. Tenemos algo llamado factor de disociación, que básicamente es que la molécula se divide en agua. ¿Esto por qué? Esta molécula, por ejemplo, el cloruro de sodio, lo vamos a meter en agua y puede que se separe. Entonces ya tenemos sodio y ya tenemos cloro. Entonces ya tenemos ahora dos moléculas que van a jalar agua en contra de la glucosa. Entonces, esto va a hacer que pues el agua tienda a irse más con las dos moléculas, pues porque recuerden, a más moléculas, más agua van a jalar. Entonces, factor de disociación, ¿quién tiene más? Pues el cloruro de sodio. Entonces, hay palomita para el cloruro de sodio. La concentración molar se refiere básicamente a la cantidad de sustancia. Mientras más cantidad de sustancia, no mientras más grande sea la molécula, eso no tiene nada que ver, apréndanselo, pero mientras más cantidad de sustancia, más agua se va a jalar. ¿Esto por qué? Pues porque supongamos tenemos, en vez de una molécula de cloruro de sodio, tenemos dos moléculas y por lo tanto cuatro moléculas que están jalando agua, pues eso va a traer muchísima más agua, por lo tanto va a generar más ósmosis y por lo tanto estas moléculas son capaces de generar presión osmótica para detener esta ósmosis. Entonces, cantidad de sustancia, pues también. Y por último, temperatura, pues recuerden esto más como porque las moléculas se aceleran y se mueven más, por lo tanto, pues también pueden generar más ósmosis. Entonces, todo esto, pues para decir que el cloruro de sodio gana, ¿por qué? Pues porque tiene el factor de disociación, que es que la molécula se divide. Entonces, por eso la respuesta es cloruro de sodio. Sé que este de ósmosis, presión osmótica es como más confuso, entonces pónganme en el chat, ¿hay alguna duda? ¿Quieren que repita algo o algo así? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Va. Entonces, sigamos. La cantidad de sustancia, recuerda, todas estas de la ley de Van Hoff, sé que las usé para explicar ósmosis porque también nos ayudan, pero todas se refieren a presión osmótica. Entonces, mientras más coeficiente de reflexibilidad, más presión osmótica, mientras más disociación, más presión osmótica, mientras más concentración molar, es decir, la cantidad de sustancia, más presión osmótica, y mientras más temperatura, más presión osmótica. O sea, la tabla todas las puse para de que mientras más de estos, más presión osmótica, ¿va? Entonces, pues, acuérdense de eso. Pero sí. Pregunta 7. Los siguientes son ejemplos de A. Transporte activo primario. B. Transporte activo secundario. C. Difusión facilitada. D. Difusión simple. ¿Cuál creen que sea? B, 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 A. Ok, están entre B y A. Pues vamos a revisar. Entonces están entre estas dos. ¿Qué es el transporte activo primario? Básicamente es un transporte en contra del gradiente de concentración de las moléculas, que la característica más importante y que no se les debe de olvidar por nada del mundo es que utiliza ATP. Recuerden que utiliza la difusión simple y la difusión facilitada, energía cinética. La difusión simple y la difusión facilitada van a ir a favor de su gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración a menor concentración. Totalmente lo contrario al transporte activo, que por eso es que se llama así. Los otros dos son transportes pasivos. El ejemplo más fácil, más utilizado y que deben conocer
es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, recuerden, dentro de la célula tenemos mucho potasio y fuera de la célula tenemos muchísimo sodio. Entonces, si es en contra de su gradiente de concentración, ¿qué va a hacer la bomba sodio-potasio? Pues sacarlo hacia donde tengamos más. Entonces, aquí va a sacar 3 moléculas de sodio, aunque haya mucho sodio afuera, y va a meter 2 moléculas de potasio, aunque tengamos mucho potasio adentro. Entonces, por eso es en contra de su gradiente de concentración. Pero todo esto, como no está utilizando energía cinética, está ocupando energía propiamente, pues, metabólica. Entonces, por eso se llama ATPasa, pues porque utiliza ATP. Y esto es un transporte activo primario. Para que se acuerden, les puse de sodio con S de sale. Entonces, recuérdense eso, de que sale de la célula. Y transporte activo secundario, pues es gracias a la bomba sodio-potasio. Este, entre comillas, usa ATP, pero siempre dicen que utiliza energía indirectamente. ¿Cómo funciona esto? Recuerden que estamos sacando muchísimo sodio. Estamos sacando 3 moléculas de sodio. Y de por sí afuera de la célula ya hay muchísimo sodio. Entonces aumentamos el sodio, ¿ok? El sodio va a querer ir de mayor a menor concentración. Entonces va a ir de mayor, es decir, de afuera, a menor concentración, adentro de la célula. El transporte activo secundario, que lo estoy representando con este moradito, lo que va a hacer es aprovecharse de ese gradiente de concentración. Es decir, le va a decir al sodio, ya que vas para adentro, pues mete una molécula de glucosa por mí. Entonces se va a meter el sodio y se va a meter la glucosa. Por eso es que utiliza energía secundaria. ¿Por qué? Pues porque para que exista debe haber un transporte activo primario, que en este caso sería la bomba sodio-potasio ATPasa. Eh, y pues eso, existen 2 tipos, existe el sinporte y existe el antiporte, o también llamado contransporte o contratransporte. Básicamente, este es un sinporte o un cotransporte, como quieran decirle. ¿A qué se refiere esto? A que las 2 moléculas van hacia el mismo lado, pero también existe el otro caso en el que le diga al sodio, oye, ya que tú vas hacia adentro, por favor saca una molécula por mí. Entonces, supongamos la glucosa fuera hacia acá y pues el sodio de todas formas va a ir hacia adentro. Como están yendo hacia lados diferentes, esto sería un antiporte o un contratransporte, como quieran decirle. Pero esos son los 2 tipos de transporte activo secundario. Vamos a la pregunta. Bueno, primero, difusión simple y difusión facilitada, pues no son. En primera, porque no te está especificando que pues esté como tal usando una proteína transportadora, entonces ahí podemos descartar difusión facilitada. Y difusión simple está más relacionado a que pues atraviese la membrana como tal, entonces también podríamos descartarlo. Ahora, para diferenciar entre transporte activo primario y transporte activo secundario, es que te están poniendo dos. Sé que es medio rara la pregunta, pero básicamente es transporte activo secundario, pues porque te están poniendo un sinporte y te están poniendo un antiporte. Entonces, al menos que especifique de que es una bomba o de que está utilizando ATP directamente, pues si ven esto, de que hay un antiporte, es transporte activo secundario. Entonces, la respuesta es la B. Pregunta 8. ¿Cuál es el principal factor que contribuye a que el potencial de membrana en reposo sea negativo en la mayoría de las células? ¿Cuál creen que sea? ¿A, B, C o D?
Alguien me dice B, alguien me dice C. Ok, alguien más dice C, C. Vale. La mayoría cree que es C. Entonces vamos a revisarlo, ¿ve? Primero, ¿qué es el potencial de membrana? Una diferencia de cargas entre ambos lados de la membrana. Algo súper importante que sepan, que tampoco se les debe de olvidar, es que afuera de la membrana tendremos cargas positivas y adentro de la membrana tendremos cargas negativas, excepto en situaciones específicas. ¿Con qué? Pues como el potencial de acción. El potencial de membrana en reposo, como tal, es la suma de las cargas de cada ion en el lado intracelular. Es decir, de esta membrana, el potencial de membrana en reposo sería este, que pues son las cargas negativas. ¿Y por quién está dado el potencial de membrana en reposo? La suma de las cargas de cada ion. Es decir, tenemos el sodio, el potasio, el cloro, que es negativo. La suma de estas cargas nos dará el potencial de membrana. Ustedes dirán, ¿por qué si tenemos tanto potasio dentro de la célula, el potencial es negativo? Eso se debe a esto. El potasio es el ion más permeable en reposo. ¿Esto por qué? Pues porque hay unos canales llamados canales fuga de potasio que siempre estarán sacando potasio. Y en efecto, el potasio tiene carga positiva, pero si constantemente estás cargando, bueno, sacando cargas positivas, pues tu membrana por dentro va a quedar negativa. Eh, Otra cosa que hace que el potencial de membrana sea negativo es la bomba sodio-potasio ATPasa, pues porque recuerden, estás sacando 3 sodios y estás metiendo 2 potasios. Es decir, estás sacando 3 cargas positivas y estás metiendo nada más 2 cargas positivas. Es decir, estás sacando una carga positiva de más. Por lo tanto, como estás sacando cargas positivas, dentro de tu membrana se queda negativo. No significa que estés quedándote sin potasio dentro de la célula. Exclusivamente el potencial de membrana se refiere a las cargas como inmediatamente cerca de la membrana, no como tal a todo lo que hay dentro de la célula, de que proteínas y de que las cargas específicas de las proteínas de los organelos o la concentración de potasio como tal, sino a las que están pegadas en la membrana, ¿ok? Pero sí, la respuesta de esta es la C, la alta permeabilidad al potasio en reposo, pues porque está sacando estas cargas positivas. Eh, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero es casi de que el 90% que hace el potencial de membrana negativo es la permeabilidad del potasio y como un 10% es la sodio-potasio ATPasa. Pero si les preguntan, quédense con esto de la permeabilidad del potasio. Tenemos otro concepto que es el potencial de equilibrio. Básicamente se refiere a esta formulita, que es cuando el gradiente químico más el gradiente eléctrico es igual a cero. Entonces, como les dije, hay un gradiente químico que es por la diferencia de concentraciones y hay un gradiente eléctrico que es por las cargas. Por ejemplo, aquí cuando tenemos poco potasio de este lado y tenemos mucho potasio de este lado, el potasio querrá ir de mayor a menor concentración, entonces el potasio querrá salir. Pero cuando tenemos una carga positiva de este lado, que pues sería extracelular, y la carga positiva del potasio, esto se va a querer repeler. Entonces, el potasio por carga, pues, se va a querer entrar a la célula. Aparte de que, pues, recuerden, los opuestos se atraen. Entonces, el positivo del potasio y el negativo del potencial de membrana en reposo, pues, estará atrayendo el potasio a que entre. Entonces, cuando esto está en equilibrio, es decir, cuando tienes una cantidad de moléculas equilibrada con la cantidad de cargas, pues se refiere a que el gradiente químico y el gradiente eléctrico es igual a cero. Es decir, no hay movimiento. Y pues es lo que se explica acá. Y pues por lo tanto, como tal, no hay movimiento neto.
Algo que agregar de aquí, pues creo que no, pero ahorita volveremos como al concepto. ¿Qué ocurre? Bueno, pregunta 9 de esta. Ajá. ¿Qué ocurre con el potencial de membrana en reposo si aumenta la concentración de potasio en el líquido extracelular? Entonces, la primera de potencial de membrana en reposo. Estas serán como más para razonar. Entonces, en estas pueden tardarse más. A, se vuelve más negativo, es decir, se hiperpolariza. B, se vuelve menos negativo, es decir, se despolariza. C, no cambia porque el potasio no influye en el potencial de reposo. D, se invierte y la célula se vuelve positiva en reposo. ¿Qué ocurre? Me dicen D, alguien me dice C, alguien me dice A. Ok, están entre todas, entre A, C y D, básicamente. Pues vamos a revisar. Estas son las alteraciones en el potencial de membrana en reposo. La verdad que son más fáciles de lo que parece. Vamos por partes. Supongamos se consume mucho potasio. Si consumes mucho potasio, obviamente irá al líquido extracelular, pues porque no es como que tú metas ese potasio directamente a la célula. No es como que vayas a decir, este plátano va para esta célula. Entonces, si consumes mucho potasio, aumenta en el líquido extracelular, que es básicamente el caso de la pregunta. En el líquido intracelular, pues por mientras está igual, pero veamos qué pasa con este esquemita. Aquí es intracelular, aquí es extracelular. Quedamos que había canales de fuga de potasio y que estarían sacando el potasio constantemente. Recuerden que mientras más diferencia de concentración tengamos, más potasio va a salir. Entonces aquí hay mucho potasio, pongámosle un número, por ejemplo, 140. Y aquí hay, pongámosle un número, 5 de potasio. ¿Ok? Entonces el caso nos dice que aumentemos este potasio extracelular. Supongamos lo aumentamos a 105. Aquí tenemos menos diferencia de concentración, es decir, el potasio va a salir menos, pero pues igual va a seguir saliendo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho potasio aquí y tenemos pues no poco, pero menos potasio que adentro. Entonces siempre irá de mayor a menor concentración, pero como hay menos diferencia de concentración, va a salir menos. Por lo tanto, esas cargas positivas se van a quedar aquí dentro. Vas a tener más cargas positivas, pues porque está saliendo menos potasio. Por lo tanto, si te quedan más cargas positivas adentro, vas a tener más voltaje, tu potencial de membrana en reposo se hará menos negativo y por lo tanto es más susceptible a que se despolarice o a que se vuelva más excitable la célula. Caso contrario, supongamos se consume menos potasio. Recuerden, esta cantidad como tal no cambia. Y supongamos bajamos a 1 de potasio. Aquí habrá más diferencia de concentración. Entonces tenemos 140 contra 1, el potasio va a salir muchísimo más. Si sale muchísimo más, estamos perdiendo muchísimas más cargas positivas del potasio. Todas las cargas positivas, o bueno, casi todas se van a salir. Por lo tanto, nuestra membrana se queda mucho más negativa. Entonces, si se queda mucho más negativa por una mayor diferencia de concentración, pues dentro de nuestra membrana habrá menos voltaje, el potencial de membrana en reposo se volverá más negativo y por lo tanto decimos que se repolariza o se hiperpolariza. Supongamos se consume más sodio. Ahora, es como caso contrario. ¿Por qué? Porque recuerden que del sodio tenemos muchísimo sodio aquí y tenemos muy poco sodio dentro de la célula.
Entonces, supongamos ahora tenemos muchísimo más sodio. Ese sodio, como es más, se meterá muchísimo más a la célula y por lo tanto estás metiendo cargas positivas. Por lo tanto, dentro de tu célula se hará más positivo. Por lo tanto, como aquí hay más diferencia de concentración, el voltaje va a subir y se va a despolarizar. Supongamos consumes menos sodio, habrá menos diferencia de concentración, el sodio no se moverá tanto y por lo tanto no estarás metiendo tantas cargas positivas. Por lo tanto, tu voltaje va a bajar y pues tendremos esta repolarización. Y pues volvamos al caso. ¿Qué ocurre si aumentas la concentración de potasio extracelular? Pues aquí la respuesta sería la B, pues porque estás dejando más cargas positivas adentro, por lo tanto lo estás volviendo menos negativo y por lo tanto lo estás despolarizando. Entonces la respuesta sería la B. Eh, Pregunta 10 y pregunta pues medio fácil. ¿Qué tipo de músculo no se puede tetanizar? ¿Cuál creen que sea? ¿A, B o C? ¿O D? Esta sería D. Dicen B, 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 B. Ok, todos concuerdan que es la B. Y en efecto, tienen toda la razón. Ahora sí, primero revisemos potencial de acción y volvemos a la pregunta. ¿Qué es el potencial de acción? Básicamente es una entrada de cargas positivas a la célula al alcanzar un umbral. Entonces lo podemos dividir en cuatro fases. Tenemos la fase uno, que es la despolarización, en la cual va a entrar sodio. Bueno, primero revisémoslo desde cero, ¿va? Tenemos el potencial de membrana en reposo, que es representado por esta amarillita. En reposo. Que recuerden que es un potencial negativo, en este caso menos 70 volts. Algún estímulo puede elevar ese potencial de membrana en reposo, ya sea un canal por algún ligando que esté dejando entrar cargas positivas. Aquí dentro de la grafiquita, supongamos que es intracelular, ¿va? Entonces, algún canal dependiente del ligando que esté dejando entrar cargas positivas o alguna otra célula que le esté enviando cargas positivas, cualquier cosa. En el momento en el que se alcanza un umbral, en este caso menos 55 de voltaje, menos 55 milivolts, esos milivolts serán detectados por ciertos canales que pueden detectar voltaje. En este caso, serán canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, estos canales, perdón, quería estornudar. Estos canales de sodio dependientes de voltaje van a detectar que hay menos 55 milivolts. Ay, por fin. Ajá, van a detectar que, pues, estos menos 55 milivolts, que tu membrana está en menos 55 milivolts y se van a abrir. En el momento que se abren, como tenemos mucho sodio afuera de nuestra célula, se va a empezar a meter el sodio. Entonces, estamos metiendo cargas positivas, muchísimas más cargas positivas. Si metemos muchísimas más cargas positivas, aumentamos muchísimo más el voltaje y si aumentamos muchísimo más el voltaje, pues decimos que lo estamos despolarizando. Y esa es la primera fase, la despolarización. Ahora, en este pico, en donde el voltaje se está volviendo más positivo, esto va a ser detectado por unos canales que también detectan voltaje, pero detectan voltajes muy positivos. Estos son los canales de potasio dependientes de voltaje. Estos canales de potasio dependiente de voltaje se abrirán cuando haya muchísimo voltaje y se van a abrir, pero recuerden que cuando tenemos
dentro de nuestra célula, pues va a ir de mayor a menor concentración, por lo tanto, ese potasio va a salir. Y pues si empieza a salir dentro de nuestras células, se empieza a volver negativo porque estamos sacando cargas positivas. A este proceso lo llamamos repolarización. Entonces, en la repolarización, pues es porque está saliendo el potasio y en la despolarización porque está entrando sodio, mediado por diferentes canales. Tenemos esto, que es la hiperpolarización, que es esta en rojito oscuro, que se refiere a que sacamos tantas cargas positivas del potasio que se vuelve muy negativo, más que el potencial de membrana en reposo. Pero pues esto será recuperado en un corto lapso de tiempo. Y por último, pues volvemos al reposo. Entonces, fase uno, ¿por quién está mediado? Por los canales de sodio dependientes de voltaje. Fase 2, ¿por quién está mediado? Por los canales de potasio dependientes de voltaje, que pues es la repolarización. En la repolarización ya están cerrados los de sodio y pues en la despolarización claramente están cerrados los de potasio. Tenemos la fase 3, que es la hiperpolarización, en donde sigue saliendo potasio hasta que se cierra el canal y todos los canales están cerrados, que es donde estamos volviendo al reposo. Entonces, esto es potencial de acción. Denme un momentito. Ya, es que me empezó a dar mucha alergia. Entonces, esto es potencial de acción, ¿ok? Tenemos dos como periodos dentro del potencial de acción, específicamente dentro de la repolarización. Tenemos el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto, básicamente está cerrada una compuerta del canal de sodio dependiente de voltaje, que es la compuerta de inactivación. Esta compuerta de inactivación no es capaz de detectar voltaje, entonces no detecta voltaje. Si no detecta voltaje, pues no detecta como tal nada, entonces esa permanecerá cerrada hasta que decida abrirse, ¿ok? No recibirá estímulos externos. Y tenemos el periodo refractario relativo. En esta está cerrada la compuerta de activación, es decir, al contrario de la otra, igual están cerrados los canales de sodio dependientes de voltaje, como en toda la repolarización, pero otro tipo de compuerta, que es la compuerta de activación. Esta, con un estímulo muy fuerte, sí detecta voltaje y sí se puede abrir. Por lo tanto, dejaría entrar sodio de nuevo y en esta partecita, que es la naranja, que es donde estaría cerrada esta compuerta, que sí puede detectar voltaje, pues aquí sí se puede dar otro potencial de acción. Ahora, el concepto de tetania o tetanizar como tal es que básicamente por potenciales de acción muy repetidos se genere una contracción muscular sostenida. Entonces, en el músculo cardíaco, como tenemos un potencial de acción más o menos así, toda esta parte es su periodo refractario absoluto, es decir, su periodo refractario relativo es exclusivamente esta parte. Entonces, en el momento en el que le mandas al músculo cardíaco otro estímulo, pues estará una compuerta de inactivación. Entonces no detectará voltaje y por lo tanto no generará otra despolarización y por lo tanto no generará otra contracción. Por lo que no tenemos contracciones sostenidas en el músculo cardíaco. Aquí, pues sí, este puede ser para neuronas, este potencial de acción o para músculo esquelético, por lo tanto, en neuronas y en músculo esquelético, por el concepto de tetania, pues en músculo esquelético sí se puede dar, pero en ambas tenemos tanto periodo refractario absoluto como periodo refractario relativo.
Y pues básicamente esos son estos dos conceptos, ¿va? Esto de potencial de acción, estudienlo como súper a fondo, pues porque es obligado que, bueno, no súper a fondo, más bien apréndanselo como muy bien las fases y qué pasa, porque es obligado que les pongan una pregunta de esto. Pregunta 11. Usted registra simultáneamente los potenciales de acción de dos neuronas que sospecha están interconectadas. Al inducir un potencial de acción en una de ellas, aparece un potencial de acción en la otra con una latencia menor de 0,5 milisegundos. ¿Qué puede concluir de este experimento? Sé que suena muy revuelta la pregunta, pero la verdad que no está tan complicada. Entonces, A. ¿Hay solamente una sinapsis química entre ellas? B, hay más de una sinapsis química entre ellas. C, no hay sinapsis de ningún tipo entre ellas. Y D, hay una sinapsis eléctrica entre ellas. Entonces, ¿cuál creen que sea? A, B, C o D. Dicen D, D. Muy bien. En efecto, la respuesta es la D. Y ahora sí, pasaremos a sinapsis. Tenemos dos tipos de sinapsis, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. La sinapsis química es la sinapsis como que todos conocen, de que una neuronita, otra neuronita por vesículas, y pues es representada en este esquemita. Esta es una neurona presináptica y esta es una neurona postsináptica. Lo que da la neurona presináptica es liberar una vesícula con algún neurotransmisor. Supongamos sea noradrenalina, acetilcolina, GABA, que es inhibitorio, cualquier neurotransmisor. Ese neurotransmisor generalmente se pega a un canal o se pega a un receptor acoplado a proteína y pues va a causar ciertos cambios en la neurona postsináptica. Como pueden ver, esto es unidireccional. ¿Por qué? Pues porque solo esta está liberando vesículas y esta está recibiendo. No es como que puedan intercambiarse de un momento a otro. Tenemos dos tipos de canales postsinápticos que puede abrir. Tenemos receptores ionotrópicos que se dividen en catiónicos, que son excitadores, y aniónicos, que son inhibidores. ¿Cuál será la diferencia? Pues con lo que ya vimos lo pueden asumir. Básicamente un catiónico o un excitador es que esté metiendo cargas positivas. Puede ser que abra un canal de sodio dependiente del ligando para que entre sodio, o un canal de calcio que también entraría calcio, o incluso un canal de potasio. Si abre un canal de potasio, pues el potasio va a salir de la célula. Entonces, pues también podría ser. Y tenemos el aniónico, que sería de cloro. Bueno, más bien el de potasio entraría en aniónico, pues porque cuando sale de la célula se vuelve más negativa la célula, por lo tanto se hiperpolariza y se hace menos excitable. Perdón. Entonces, por ejemplo, en el cloro estarías metiendo cargas negativas como tal y en el de potasio estarías sacando cargas positivas. Por lo tanto, estos serían inhibitorios. Entonces, esto dentro de los receptores ionotrópicos. Dentro de los metabotrópicos, pues ya los vieron en bloque 3. Igual ahí como que se ven más a fondo, pero es el GQ, el GI y el GS. El GS de sigue, el GI de inhibe y el GQ de quién sabe qué hace, pues porque es el que tiene lo del calcio y el diacilglicerol y el IP3 y pues todo eso. Pero pues eso es más como de bloque 3. Esa es la sinapsis química. Y tenemos la sinapsis eléctrica, que es por uniones comunicantes o también llamadas uniones tipo gap. Esta puede ser unidireccional o puede ser bidireccional. ¿Esto por qué? Pues porque estas uniones tipo gap básicamente son como hoyos entre las membranas que comunican una célula con otra. Es decir, supongamos le llega un estímulo a esta célula y dentro tiene muchas cargas positivas. Estas cargas irán de mayor a menor concentración hacia la otra célula. ¿Por quién? Por las uniones tipo gap. Entonces, esta carga, digo, esta célula también recibirá cargas positivas. ¿Y esto por qué? Pues por la otra célula. Entonces, dentro de sus características, pues ¿cuál de las dos es más rápida? Pues las eléctricas, pues porque solo estás pasando cargas, al contrario de estas que tienes que liberar la vesícula
esperar a que el canal se abra. Entonces, por ejemplo, en la eléctrica, eh, pues el ejemplo como más clásico es el músculo cardíaco, pues porque todo está lleno de uniones tipo GAP, por lo tanto se pasarán las cargas súper rápido y todo se va a contraer al mismo tiempo, que pues es lo que se necesita como tal en ese músculo. Entonces, pregunta 11. Registras y al inducir un potencial de acción aparece un potencial de acción con una latencia menor de 0,5, es decir, un potencial de acción muy rápido. ¿Cuál es la respuesta? Hay una sinapsis eléctrica entre ellas, que pues es la sinapsis rápida. Pregunta 12. ¿Qué propiedades pasivas de la sinapsis pueden aumentar el tiempo que tarda una neurona en generar un potencial de acción? Esta está, esta no la suelen ver tanto como con sus doctores, pero suele ser súper preguntable, no sé por qué no la suelen ver. Entonces, ¿cuál creen que sea? ¿A, B, C o D? Mientras iré poniendo un esquemita aquí en lo que contesta. ¿No? ¿Nadie? Bueno, nadie sabe esta. Alguien dice que la B. Bueno, vamos a revisarlo. Entonces, tenemos esto que son las propiedades pasivas de la sinapsis. Tenemos tiempo y distancia. Primero veremos tiempo. Esto es básicamente lo que le puedes estudiar a un potencial de axón transmitido desde el cono axónico hasta la parte distal del axón. Es decir, transmitido básicamente desde el cuerpo hasta el botón sináptico. Entonces, lo primero que le podemos estudiar es el tiempo, que básicamente es qué tan rápido puede generar un potencial de acción. Factores que aumentan lo que llamamos constante de tiempo, o sea, se va a tardar más en generar el potencial de acción. Resistencia de membrana, es decir, si hay mucha resistencia de membrana, se va a tardar más en generar un potencial de acción. Y capacitancia de membrana, que pues igual si hay mucha capacitancia, se va a tardar más en generar un potencial de acción. ¿A qué se refiere esto? La resistencia se refiere a qué tan poco permeable es la membrana. Este concepto de permeabilidad creo que no lo habíamos tocado, pero pues se refiere a qué tantos iones o qué tanto de una sustancia deja pasar. Entonces, supongamos, tienes aquí este canal cerrado y pues tú quieres que entren cargas positivas, cargas de sodio. Entonces, si está cerrado, pues no va a pasar ninguna carga y por lo tanto significa que tenemos muy poca resistencia de membrana. Supongamos de esto de resistencia de membrana, tenemos mucha resistencia, más bien en el otro caso que tenemos mucha resistencia de membrana. Supongamos que este es el que deben de saber, hay muchísima resistencia de membrana. Significa que es muy poco permeable, ¿ok? Entonces, que sea poco permeable es este caso, es decir, este caso es de mucha resistencia de membrana. Entonces, si tenemos mucha resistencia, significa que básicamente es impermeable, es decir, hay completa resistencia. Por lo tanto, el sodio no va a poder entrar y por lo tanto, ¿cuánto tiempo va a tardar? Muchísimo. ¿Hasta qué? Hasta que se abra, hasta que sea permeable. Es entonces, por ejemplo, mucha resistencia de membrana, pues va a tardar mucho tiempo por esto de la permeabilidad. Y pues depende del número de canales. Supongamos no está cerrado, pero pues nada más tenemos un canal. Estas cargas van a tardar mucho en entrar, por lo tanto tardará más tiempo. Supongamos en vez de un canal tienes dos canales, es decir, tiene otro canal acá, pues el sodio va a poder meterse por acá y más sodio va a poder meterse por acá. Por lo tanto, ahí tendrías poca resistencia y pues eso va a tardar muy poco tiempo, por lo tanto tendrás menos constante de tiempo.
Y la capacitancia de membrana básicamente es qué tan gruesa es la membrana. Supongamos la membrana es increíblemente gruesa, es decir, tiene que recorrer todo esto. Supongamos toda esta es la membrana y acá apenas tienes el sodio. Tiene que recorrer todo esto, por lo tanto va a tardar muchísimo más tiempo. Supongamos la membrana es muy delgada o normal, como lo estábamos viendo, pues nada más tiene que recorrer esto el sodio para entrar, por lo tanto va a tardar menos tiempo. Entonces, básicamente esa es la capacitancia de membrana. Factores que disminuyen la constante de tiempo, pues que tenga mucha permeabilidad, es decir, poca resistencia de membrana, pues porque va a meter cargas mucho más rápido, y que tenga poca capacitancia de membrana, que pues la membrana sea muy delgada. Entonces, esto afecta el tiempo. Como tal en la pregunta, pues nos están preguntando de tiempo. Entonces, aquí la respuesta sería la, pues porque si hay mucha resistencia de membrana, pues eso va a tardar muchísimo en despolarizarse como tal. Y tenemos la distancia, que es la segunda propiedad pasiva que podemos estudiar. Básicamente es qué tan lejos puede llegar nuestro potencial de acción. Entonces, tenemos la membrana y de nuevo, tenemos canales. Entonces, el punto de una neurona es que el potencial de acción vaya lejísimos, es decir, que recorra todo el axón. Factores que van a aumentar esto, pues a esto lo conocemos como constante de longitud. Entonces, factores que aumentan la constante de longitud, primero la resistencia de membrana. A más resistencia de membrana, es decir, a más impermeabilidad, pues durará más tiempo nuestro potencial, digo, recorrerá más distancia nuestro potencial de acción. ¿Esto por qué? Supongamos, tienes el sodio ya aquí, ya se está despolarizando y quieres que recorra todo esto. Tú quieres que llegue hasta acá, ¿ok? Entonces, ¿qué pasará con esta carga positiva? Si es completamente permeable, se va a salir. Y si se sale, pues ya no seguirá el potencial de acción. Por lo tanto, debe ser impermeable. Cosas que aumentan la longitud, pues esto, que sea impermeable o que sea poco permeable, que es la resistencia de membrana que ya habíamos visto. Tenemos otro concepto nuevo que es la resistencia interna. Básicamente es que el axón sea muy grueso. El mismo concepto, supongamos quieres movilizar el sodio, pero tienes un axón muy delgadito y lleno de cosas. Supongamos está lleno de proteínas. El sodio tiene que recorrer acá y esquivar de este lado y esquivar de este lado, todo para recorrer distancia. Entonces, en algún momento dejará de moverse y ya no recorrerá distancia. Entonces, a eso se refiere la resistencia interna. Y pues factores que disminuyen la longitud que puede recorrer un potencial de acción, pues básicamente lo contrario, poca resistencia, es decir, que sea muy permeable, o mucha resistencia interna, es decir, que sea muy delgado, que es lo que estábamos viendo acá. Entonces, esto de propiedades pasivas de la sinapsis, les pueden preguntar cualquiera de las dos. Pregunta 13. ¿Cuáles receptores son activados cuando la despolarización de la fibra muscular alcanza los túbulos transversos? Esta está más facililla. ¿Cuál creen que sea? ¿Alguien dice la A? ¿Alguien dice la B? La B. Ok. Entonces, cuando la despolarización alcanza los túbulos transversos, ahorita revisaremos todo el proceso, pero en efecto, la respuesta es la A. Entonces, ¿cómo funciona todo esto de músculo? Primero vas a crear un potencial de acción debido a canales nicotínicos. Aquí la otra opción que podría ser, pues sería debido a canales colinérgicos, pero esto no es en los túbulos transversos como tal. Entonces, este potencial de acción en los canales nicotínicos
o pues como dije, también llamados colinérgicos, o bueno, más bien pertenecientes a la familia de los colinérgicos, van a generar un potencial de acción. ¿Esto debido a qué? Pues porque a la neurona le está mandando acetilcolina y está abriendo el canal y está entrando sodio. Entonces este sodio recorrerá todos los túbulos, recorre el túbulo T, va dejando entrando más sodio por canales de sodio dependientes de voltaje hasta que el voltaje activa un canal en los túbulos T, que es el canal de dihidropiridina. El canal de dihidropiridina, su función, pues hay de dos: o deja entrar calcio o activa otro canal, que es el de rianodina. Este canal de rianodina se encuentra en el retículo endoplásmico liso y recuerden que el retículo endoplásmico liso es el que almacena todo el calcio. Entonces, hay de dos: que estemos hablando de músculo esquelético, que estemos hablando de músculo cardíaco. En el músculo esquelético, el canal de dihidropiridina será de tipo mecánico, es decir, tendrá como unas manitas que va a ir al retículo endoplásmico liso y va a abrir el canal de rianodina. Este canal de rianodina, pues, ¿qué va a hacer? Va a dejar entrar más calcio. Bueno, más bien va a sacar calcio del retículo endoplásmico liso. Y pues el canal en músculo cardíaco, pues va a dejar entrar calcio, esas cargas positivas van a activar al canal de rianodina y el canal de rianodina pues va a sacar más calcio al espacio intracelular. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro y eso se los pueden preguntar. ¿Cómo yo me acuerdo de cuál habría cuál? Pues el de dihidropiridina con D le dice al de rianodina. Y pues, ¿qué le dice? Que se abra. ¿Y cómo me acuerdo de cuál es cuál de estos? Pues que el músculo esquelético es el que tenemos en los brazos. Entonces me acuerdo que en músculo esquelético el canal de hidropiridina tiene como que sus manitas para abrir al otro. Entonces es de tipo mecánico. Entonces así me acuerdo de cuál es cuál. Luego, el receptor de rianodina, pues quedamos que sacaba el calcio del retículo endoplásmico y siempre que vean calcio es igual a contracción muscular. Entonces veamos cómo funciona. El calcio se va a unir a la troponina, específicamente a la troponina C. La troponina va a desplazar a la tropomiosina, que pues la tropomiosina es como si estuviera tapando la actina para que nadie la moleste. Entonces la estamos quitando, básicamente. Cuando la quitas, la actina se va a unir a la miosina, que pues era la que estábamos tapando. Cuando se forma este complejo actina-miosina, pues primero, la miosina pues va a estar despegada de la actina si es que tenemos ATP. Para que se peguen, necesitamos convertir este ATP en ADP. Cuando convertimos este ATP en ADP, decimos que tenemos mucha afinidad y es donde la actina y la miosina se van a despegar. Eh, Más bien se van a pegar, perdón. ¿Cuándo se van a despegar? Pues se van a despegar cuando volvamos a tener ATP. Y eso está sucediendo constantemente. Es decir, tenemos ATP, tenemos ADP, tenemos ATP, tenemos ADP. Es decir, se pega, se despega, se pega, se despega. Y así es como van avanzando las fibras y pues como se van como separando como tal para generar la contracción y para generar el desplazamiento. Entonces, acuérdense como de este proceso del ATP, de ADP y del complejo actina-miosina y pues todo esto. Les puse un dato como de histo, que luego lo suelen preguntar, que es que cuál banda se acorta en la contracción, que es la I y la H. Pregunta 14. ¿Cuál es la diferencia entre los corpúsculos de Meissner y los de Pacini respecto a los discos de Merkel y las terminaciones de Ruffini? Esta está más larga. Pero bueno, a ver, voy a leerla. A. Los corpúsculos de Meissner y Pacini inician el reflejo miotático antigravitatorio que da el tono postural. B. Los corpúsculos de Meissner y Pacini son receptores encapsulados específicos del dolor primario o agudo y localizado. C. Los corpúsculos de Meissner y Pacini son de adaptación rápida. D. Los corpúsculos responden a altas temperaturas, por lo que pueden funcionar como termorreceptores.
¿Cuál creen que sea? A, B, C o D. ¿Han venido preguntas así? Como secreto, no tan secreto. Todas estas las saco de bancos. Dicen C, C, D. La respuesta es la C. La verdad que pareciera que esta pregunta es súper difícil, pero no. Lo único que se deben saber es esto. Estos receptores son receptores de la piel. O sea, van a detectar cosas como presiones, vibraciones, todo ese tipo de cosas. Lo único que se deben de saber es lo de esta tablita, el tipo de adaptación y tal vez su ubicación y rara vez preguntan función. Entonces eso es como más raro. Lo que más preguntan es el tipo de adaptación. Desglosemos esta, por ejemplo. Los corpúsculos de Meissner y Pacini inician el reflejo miotático antigravitatorio que da el tono postural, pues son receptores de la piel, no tienen nada que ver con la postura. Entonces esta definitivamente no es. Los corpúsculos de Meissner y Pacini son receptores encapsulados específicos del dolor primario, agudo y localizado. Como pueden ver, dentro de sus funciones no viene ninguna de dolor. Entonces, esta tampoco es. Los corpúsculos de Meissner y Pacini son de adaptación rápida. Meissner, Pacini, adaptación rápida. Por eso es la C. Y de los corpúsculos responden a altas temperaturas, por lo que pueden funcionar como termorreceptores. Entonces, como pueden ver, no viene ninguno. Generalmente, los que responden a temperatura, si les llegaran a preguntar algo de eso, son las terminaciones nerviosas libres. Si alguna de las funciones, si les preguntan algunas de las funciones y no es ninguna de estas, lo más probable es que sea una pregunta sobre terminaciones nerviosas libres, pero no tiene caso aprenderlas, pero pues básicamente esas sí sensan dolor, es decir, esto, y sí sensan temperatura. Pero pues con que se sepan esto, la verdad que más que, más que bien. Pregunta 15. Un paciente sufre una lesión en el menisco medial del lado derecho a nivel de bulbo raquídeo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable? A. Pérdida de la propiocepción del y tacto fino en el lado derecho del cuerpo. B. Pérdida de la propiocepción y tacto fino en el lado izquierdo del cuerpo. C. Pérdida del dolor y temperatura en el lado izquierdo del cuerpo. D. Pérdida del dolor y temperatura en el lado derecho del cuerpo. Entonces, en lo que lo piensan, les voy a ayudar un poco. Primero, pues fíjense en la función y pues en la vía. Les están diciendo que es la del lemnisco medial. Entonces, la del lemnisco medial, pues básicamente lo que detecta es propiocepción y tacto fino, ¿ok? Entonces, así pueden descartar estas dos. Y lo que voy a explicar con el esquema ahorita, alguien me pone de respuesta B. Muy bien, felicidades. Y pues en efecto es la B, pero vamos a revisarla, ¿va? Pero primero, pues miren. Solo quiero que se aprendan como tal dos vías, que es la dorsal lemnisco medial, que transmite tacto fino, propiocepción y vibración. Y lo que quiero que sepan es dónde decusa. Por ejemplo, esta decusa en la médula oblongada. Nos están preguntando. Primero, vía del lemnisco medial y pues nos vamos a la función. Quédense con estas tres, ¿ok? Entonces descartamos estas. Y dice, pérdida de la propiocepción y tacto fino en el lado izquierdo del cuerpo. ¿Por qué en el lado izquierdo? Pues porque la lesión está en el lado derecho a nivel de bulbo raquídeo. Supongamos este es lado izquierdo, este es lado derecho, en posición anatómica, y nos está diciendo que la lesión está en el lado derecho. Entonces lo estás lesionando aquí y a nivel de bulbo raquídeo. Entonces aquí va a decusar y por lo tanto no tendrá sensibilidad en el lado izquierdo. Y pues por eso es la respuesta. No está como súper complicado. Supongamos les dicen a nivel de médula espinal una lesión de la vía derecha, pues no, porque ahí ya decusó.
Entonces ahí no tiene sentido. Aquí más que nada estaría afectando la vía izquierda, el lado izquierdo, pues porque aquí ya decusó y por lo tanto esta sería una lesión ipsilateral, es decir, del lado derecho en la médula espinal. Entonces, básicamente, nada más acuérdense de las funciones y de dónde decusa. Algo que les puse como muestra es que el núcleo cuneiforme, que es donde hace relevo, pues son de los miembros superiores y el núcleo grácil de los miembros inferiores. La mnemotecnia, que siempre dan con los cursitos de anato, es de que grácil, de que como pides gracias, pues arrodillado. Entonces, ese es de miembros inferiores. Y pues ya, por eso la pregunta. Muy bien a quien la respondió. Tenemos la vía anterolateral, que es la otra que les digo que se deben de aprender. Esta decusa a nivel de médula espinal. Esta era el diferencial que les estaba poniendo en la pregunta. Y pues transmite tacto grueso, temperatura y dolor. Y lo mismo, nada más acuérdense de las funciones y dónde decusa. Supongamos les dicen una lesión en bulbo raquídeo, pues será del lado contralateral. Supongamos les dicen una lesión en médula espinal, pues será del lado contralateral, porque acusa hasta médula espinal. Pregunta 16. En condiciones de luz baja o reducida, ¿qué molécula es la responsable de que la corriente de sodio se dirija hacia la región intracelular de los segmentos exteriores de los fotorreceptores? Esta igual está medio revuelta, pero está súper, súper, súper simplificado en el lienzo que les di. A, B, C o D. Alguien dice que C, nadie más dice. Muy bien. La respuesta es la C. Y como les digo, está súper simplificado. Esto es súper preguntable, ¿ok? Miren, lo que pasa en situaciones de oscuridad, que es cuando lo vamos a despolarizar, es que tenemos una molécula que es la transducina. Esta transducina lo que va a hacer es aumentar el GMP cíclico y tenemos canales de sodio dependientes de GMP cíclico. Entonces, cuando hay mucho GMP cíclico, estos canales de sodio van a abrirse y van a dejar entrar sodio a la célula, por lo tanto se va a despolarizar y va a generar un potencial de acción, ¿ok? Esto mediado por la transducina y el GMP cíclico, en oscuridad o en poca luz. Lo que hace la luz es convertir una molécula, que es la metarrodopsina 1, a metarrodopsina 2. Esta metarrodopsina 2 lo que hará es inhibir la transducina. Y si no tenemos transducina, no tenemos GMP cíclico. Si no tenemos GMP cíclico, no se abrirán los canales, por lo tanto no hay potencial de acción. Entonces, la pregunta nos decía, luz baja o reducida, ¿quién es la responsable de la corriente de sodio? Es decir, de abrir los canales en los fotorreceptores y pues la respuesta GMP cíclico. Si no viene GMP cíclico, pues es transducina. Y pues apréndanse esto. Súper importante que pues la luz lo que va a hacer es hiperpolarizar, es decir, va a inhibir los potenciales de acción. Pregunta 17. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa un defecto en el quiasma óptico? ¿Cuál creen? ¿A, B o C? Me dice alguien B, me dice otra persona B. Muy bien, en efecto. En efecto, todos concuerdan. La respuesta es la B. Y pues vamos a explicar cómo funciona esto. Y miren, tenemos esto que será el nervio óptico. Es con la primera parte que estudiamos. Tenemos esta parte que es a lo que llamamos quiasma. Y tenemos esta parte que es lo único que, bueno, lo último que deben conocer, que es el tracto óptico. Todo se trata de seguir las vías. Recuerden que esta parte
la parte nasal y pues la parte temporal van a ver hacia el lado contrario. Es decir, la parte nasal va a ver hacia el lado temporal y la parte temporal va a ver hacia el lado nasal. Y pues de este lado igual, ¿no? Entonces, supongamos hay una lesión en el nervio óptico que estás cortando, pues los dos. Entonces, pues no verás de un ojo. Entonces, una lesión en el nervio óptico será una anopsia. Y pues tampoco está tan difícil el nombre, pues porque recuerden que anopsia, a significa como etimológicamente hablando que pues no hay ausencia de. Entonces, ausencia de vista en un ojo. Y pues, ¿qué veríamos? No sé si puse esa. Sí, por ejemplo, esta. Eso es una anopsia. Supongamos hay una lesión en el quiasma óptico. ¿Qué estás lesionando? Pues estas dos vías, es decir, estás lesionando la parte temporal de este ojo y estás lesionando la parte nasal de este ojo. Entonces, no estarías viendo de este lado y de este lado no estarías viendo esto. Entonces, por ejemplo, la pregunta nos está diciendo una lesión en el quiasma y estamos viendo esto. Entonces, pues eso sería una lesión en el quiasma. Según yo, no preguntan nombres de las lesiones como tal, pero creo que se las llegaron a preguntar. Entonces, una lesión en el quiasma, pues sería una hemianopsia bitemporal. Entonces, eso es una lesión en el quiasma. ¿Qué otra cosa? Pues una lesión en el tracto. Igual es cosa de seguir la vía que estarías lesionando, pues estarías lesionando la parte temporal de este ojito y estarías lesionando la parte nasal de este otro. Por lo tanto, no estarías viendo, dejen quito esto, no estarías viendo esta parte y no estarías viendo esta parte. Por lo tanto, los ojos se verían así, bueno, todo esto coloreado, ¿no? Y pues el otro ojo también se vería así. Y pues eso, una lesión en el tracto óptico, es conocido como hemianopsia homónima. Entonces, pues estas son como las tres principales que les dirían que se aprendan. Obvio, también hay más, como cuadrantopsias y así. Una, pues, importante que sí les podrían poner es que se viera así y que no vean como un puntito aquí en medio, que esa parte como que sí la respeten y que no vean todo esto, ¿ok? Y pues eso de ambos ojos. Esto es conocido como una hemianopsia homónima, pues de este lado es izquierdo con conservación macular, que es esta partecita. Si ven algo así, si les preguntan algo así, váyanse porque es una lesión en la corteza visual primaria. Pero pues eso no es como tanta lógica. Sé que se ve como muy revuelto pues todo el esquemita, pero literalmente pueden simplificarlo como de que esto va hacia acá y hacia acá y esto va hacia acá y pues hacia acá. Y ya así simplifican todo el esquema y pues ya más o menos se lo pueden imaginar durante el final, entonces no está tan difícil. Pregunta 18. Debido a la influencia de las ondas que viajan por la perilinfa, ¿cuál es el ion que genera la corriente entrante que activa las células ciliadas del órgano de Corti? Calcio, potasio, sodio, cloro. Recuerden, siempre va a ir de mayor a menor concentración. En la imagen 16, el último esquema que representa. Este esquema pues nos estaría representando una lesión específicamente en una fibra que no decuse el quiasma. Es decir, supongamos nada más estás lesionando esta partecita de este ojo
pues lo único que no estás viendo es esto, pero todo lo demás está normal. Entonces, básicamente es una lesión en la parte que no está decusando de tu quiasma, no es ni en tracto óptico, ni en nervio óptico, ni en quiasma, es como tal en medio. Y pues esa eh, lesión es conocida como una hemianopsia nasal, contraria a la bitemporal, que pues es la del quiasma como tal. Sí, es volviendo a esta pregunta. Sí, Pinoide, que ¿cuál creen que sea? A, B, C o D. Recuerden, siempre va de mayor a menor concentración. Dicen B, B, muy bien. Yo los andaba tratando de confundir, pero no se dejan. Sí, es B. Recuerden, en la rampa media, la endolinfa contiene muchísimo potasio. Es el único lugar donde afuera de las células están rodeadas como de potasio como tal. Entonces, cuando abrimos canales de potasio, lo que va a pasar con la célula es que se va a despolarizar. ¿Por qué? Pues porque este potasio va a entrar. No les puedo dar lamentablemente toda la explicación de cómo funciona todo esto por el tiempo. La verán en otorrino de todas formas, pero si los cilios se acercan al quinocilio o al sinocilio, que es un cilio grandote, y estos serían los cilios, y aquí estarían los canales. Si se acercan ahí, pues están conectados entre todos, ve a abrir la compuerta y van a dejar entrar potasio. Por lo tanto, se van a despolarizar. Si los cilios se alejan del sinocilio, es decir, van hacia el lado contrario, se van a hiperpolarizar, pues porque está cerrando los canales. Otra cosa que deben saber de la vía auditiva es sobre la membrana basilar. Lo que hace la membrana, pues básicamente es vibrar. Y va a vibrar ante sonidos agudos o sonidos graves. Entonces, los sonidos agudos, pues son sonidos de altas frecuencias y van a ser detectados por las fibras rígidas y cortas cerca de la membrana oval. Eh, las fibras flexibles y largas van a ser detectadas o bueno, más bien van a detectar bajas frecuencias, es decir, sonidos graves, y van a estar cerca del helicotema. ¿A qué se refiere todo esto? Básicamente, si desenredaras tus 2 vueltas y media, estarías viendo algo así, y la membrana basilar estaría aquí en medio. Entonces, la membrana basilar de esta parte es como gruesa, y mientras más se va acercando al helicotema, es decir, hacia la punta, es más delgada. Entonces, esta parte que pues está detectando los sonidos agudos, se dice que son fibras rígidas, se dice que son fibras cortas y cuando son rígidas, pues necesitan como más estímulo para que detecten sonidos. Y es a lo que llamamos sonido agudo, es decir, irán así los sonidos. Esta parte, que pues son partes que pueden como detectar sonidos más graves, con ondas más largas, pues son las fibras flexibles y largas y pues esos serán los que detecten los sonidos graves. Y pues ya regresando a esta parte, detectarán sonidos agudos. Aquí es donde estará nuestra ventana oval y aquí es donde estará nuestra ventana redonda. Y pues se los pueden preguntar literalmente así, cerca de la ventana oval, qué sonidos detectas, o las fibras rígidas y cortas, qué sonidos detectan. Y pues recuerden que si son rígidas deben como tener más estímulo, por eso son de altas frecuencias. Entonces, así se detectan los sonidos por la membrana basilar. Por último, no, sin miedo. Por último, el sistema vestibular, que pues lo único que deben de saber es que los conductos semicirculares son los que detectarán la aceleración rotatoria, esto de que les dicen que en una montaña rusa, el sáculo detectará la aceleración vertical, es decir, pues si vas en un elevador, pues va a ser detectado por el sáculo y el utrículo, la aceleración horizontal. ¿Cómo me acuerdo de esto? Pues luego dan la mnemotécnica como de sabe, de que sabe o no sabe, pues si saben de qué sáculo, vertical. Entonces, acuérdense de eso. Pregunta 19. ¿Cuál de los siguientes sentidos no pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral?
¿Cuál es? A, B, C o D. Eh, Dicen la C, la C, la C, todos concuerdan y en efecto es la C. Les puse una muy como cortita, que es del olfato. En el olfato tenemos un receptor acoplado a proteína GS, que es el receptor G-olf de pues olfativo. Este receptor pues va a actuar como cualquier receptor acoplado a proteína GS. Les podrían preguntar que pues por qué se genera el olfato y pues por la proteína GS, que es que aumenta el AMP cíclico, ¿ok? Y pues eso es lo que va a desencadenar todo lo del olfato. Súper importante, la vía del olfato es la única que no pasa por el tálamo y por eso les puse la pregunta. Y pues una lesión en la lámina cribosa, que es donde están pasando los nervios como tal del nervio craneal primero, pues es lo que intervendría con esto y nos daría anosmia, es decir, que no oliéramos. Está como muy fácil. Pregunta 20. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el circuito del reflejo miotático? Es decir, el reflejo de estiramiento. Primero váyanse. ¿Es un reflejo polisináptico o es un reflejo monosináptico? Pista es un reflejo monosináptico. Entonces estas dos no son. Y ahora sí, ustedes díganme. Activa motoneuronas alfa para contraer al músculo estirado o estimula interneuronas inhibitorias en la médula espinal. ¿Cuál creen que sean? ¿B o D? ¿No? ¿Nadie? ¿Grillitos? Bueno, la respuesta, pues como tal, sí. eh, entonces, ¿por qué tendrías miedo si sabes todas las preguntas? La respuesta es la B. Es un reflejo monosináptico que activa motoneuronas alfa y pues eso bueno, va a contraer el músculo estirado. Recuerden las funciones, las que deben saber básicamente están aquí. Las motoneuronas alfa lo que van a generar es contracción, son las únicas que generan contracción. Inervando ¿qué? Las fibras extrafusales, que son las que tienen como mayor capacidad de generar contracción. Las motoneuronas GABA inervarán fibras intrafusales que estas no generan contracción como tal, sino sirven más para enviar información sobre el grado de estiramiento del músculo. Y el órgano tendinoso de Golgi, que pues no se encuentra como tal dentro del músculo, sino que pues se encuentra en el cartílago y pues el órgano tendinoso de Golgi, pues lo que va a detectar igual es contracción y estiramiento. Les puse aquí los reflejos, están muy resumidos, es lo único que deben de saber como tal de los reflejos en sí, aparte de las fibras. El reflejo miotático es un reflejo de estiramiento. Ustedes nada más fíjense, es un reflejo monosináptico. Fíjense qué detecta, detecta estiramiento y pues qué genera contracción. Es decir, si se estira mucho, si estiras mucho tu músculo, por reflejo lo vas a contraer. El miotático inverso, que es el del órgano tendinoso de Golgi, pues ¿qué va a detectar? Contracción. ¿Y qué va a hacer? Estirarlo. Entonces, pues por eso se llama miotático inverso. Y pues este es un reflejo disináptico y pues lo que evita es la contracción excesiva. Y el reflejo flexor es un reflejo más complejo, utiliza muchas neuronas, por eso es polisináptico y básicamente va a retirar de un estímulo doloroso. El reflejo flexor es el dolor. Y pues bueno, lo que hace como tal es generar contracción en el músculo agonista, es decir, supongamos tienen aquí la estufa y se están quemando, pues lo que hace a generar es contracción para quitar la mano, pero en reflejo, como en reflejo como tal, pues generarás estiramiento del músculo antagonista o también estiramiento del lado contralateral, es decir, supongamos tienes aquí la mano en la estufa y tu reflejo va a generar contracción de este, pero al mismo tiempo vas a estirar el otro.
Entonces eso es como un mecanismo de adaptación medio raro, pero pues vas a estirar el otro, ¿ok? Y pues básicamente es esto del estiramiento del músculo antagonista, pues el tríceps es el que se debe de estirar, pues para que quites, bueno, el que se debe relajar más bien, pues para que quites tu brazo. Entonces a eso se refiere con músculo antagonista en este caso. Y pues apréndanse los tres reflejos. Pregunta 21. ¿Qué vía es utilizada para controlar los pares craneales motores? Esta está como más específica, más de anato, pero sí le suelen preguntar vías, entonces por eso se las puse. ¿Cuál es? La clave está en pares craneales. La D, sí, en efecto, muy bien, es la D. De vías motoras, les voy a desglosar nada más esta, porque es como la más importante y la más preguntable, que es la piramidal y la corticoespinal, y pues es la principal vía motora. Esta vía va de la corteza motora primaria y pues su función es básicamente ejecutar los movimientos voluntarios. Eh, Consta de dos neuronas, la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Quiero que lo vean como que la motoneurona inferior está como loquita, entonces siempre se estará activando. Y la motoneurona superior es como la tranquilita, entonces siempre estará inhibiendo la motoneurona inferior. Supongamos tienes un síndrome de motoneurona superior, es decir, lesionas la motoneurona superior. Nadie está inhibiendo a la motoneurona inferior, que es la loquita, por lo tanto, todos los síntomas pues serán porque estás superestimulando, es decir, fasciculaciones, contracciones, hiperreflexia, el signo de Babinski, que está relacionado a esto de la hiperreflexia. Pues esto porque la motoneurona inferior está activando constantemente. Supongamos tienes un síndrome de motoneurona inferior. Aquí está lesionada la motoneurona inferior. Entonces, pues como tal, nadie está activando nada. Por lo tanto, aquí puedes tener hiporreflexia o arreflexia. Aquí tendrás, pues puedes tener parálisis flácida, por ejemplo. Entonces, con que sepan que una es la loquita y la otra, pues la inhibe, pues con eso pueden sacar todo lo demás. Tampoco se pongan súper específicos con signos clínicos, pero acuérdense de esta vía en específico, pues esto. Y las otras vías, que es como la pregunta, esto ya es más como de memoria, pero pues la corticovulvar es la que les estaba preguntando, que pues es de los pares craneales. Eh, la tectoespinal, como yo me acuerdo que es de los movimientos del cuello, pues tecto de techo. Y pues que está hasta arribita, no tan hasta arriba, pero hasta arribita, pues el cuello. Entonces, si les preguntan del cuello, aprendan, acuérdense de eso. Rubro espinal, y aquí creé una mnemotecnia muy padre, que básicamente es que rubro me suena a rubor. Y pues de aquí, pues, como muchas cosas, ¿no? De que te pones flexionando los músculos. Entonces, pues, son los miembros superiores, pues porque te lo pones con las manos. Eh, ¿De qué color es el rubor? Pues rojo. Entonces, hace sinapsis con el núcleo rojo. ¿Cómo te pones el rubor? Pues de los dos lados, entonces puedes saber qué decusa. Pues esas son como cosas ya más específicas. Con que sepan que es de los músculos flexores de los miembros superiores, me conformo. O pues pueden aprendérselo con esto de rubor. Tenemos la retículo espinal y la vestíbulo espinal, que para estas lamentablemente no tengo mnemotecnia. Si se les ocurre una, ahí me la comparten para futuras generaciones. Pero pues sí, nada más les tengo como de esas. Pregunta 22 y penúltima pregunta, que dice, ¿en qué fase del sueño se encuentran los complejos K y usos de sueño? Uno, dos, tres o cuatro. ¿Cuál creen que sea? A, B, C o D.
de- ok, aquí la respuesta es la fase 2, es decir, la B. Recuerden, el sueño se divide en MOR y en sueño no MOR. El sueño MOR es el sueño no reparador, MOR de movimientos oculares rápidos o REM, pues igual, de movimientos oculares rápidos, ¿no? Pero en inglés. Aquí se dice que no hay tono muscular y aquí las que predominan son las ondas beta. Tenemos el sueño no MOR, que es el 75% del sueño, que es el sueño reparador, es un sueño profundo y aquí estás ya como relajándote completamente, por eso disminuye tu frecuencia cardíaca, disminuye tu frecuencia respiratoria, tu presión arterial, pero aquí decimos que tenemos tono muscular. Lo podemos dividir en diferentes fases. La fase uno que es el inicio del sueño, que pues básicamente les puse como qué ondas suceden en cada fase, pero no son tan importantes. Lo único que quiero que sepan es que en la fase 2 en un electroencefalograma, lo que verás es algo llamado usos de sueño, que pues son como ondas muy rápidas, y complejos K, que pues son como ondas más lentas, esto en la fase 2 y que la fase 3 y la fase 4 son de sueño profundo. Les puse esto del encefalograma, del electroencefalograma. No quiero que se aprendan las frecuencias, ni mucho menos, solo que pues vean más o menos cuál va más rápido y cuál va más lento, pero pues obvio irá más rápido si estás pensando, entonces en actividad mental superior, en las ondas gamma, pues tendrás ondas mucho más rápidas en las ondas teta, que es en las fases uno y 2 del sueño en niños y en adultos, pues en personas despiertas, pensando normal, no haciendo acá una actividad increíble, pues estarán estas ondas. En sueño profundo estarán las delta en la fase 3 y 4, en las ondas beta, en el paciente despierto con los ojos abiertos y si tienes los ojos cerrados, pues serán ondas alfa. Entonces, de aquí con que las más importantes son las alfa y las beta, que no se les olviden, pero pues las otras también son importantes, les pueden preguntar cualquiera. Entonces, apréndanse eso. Y última pregunta. Arturo, de 30 años, se cayó de las escaleras y se pegó en la cabeza. Tiene incapacidad de formar nuevos recuerdos. ¿Qué estructura está lesionada? Entonces, aquí, ¿qué estructura creen que sea? Tiene una amnesia anterógrada, pues porque no puede formar nuevos recuerdos. Muy bien, Diego. Es la A. Muy bien, Fernanda. Es la A. Les puse esto como de las diferentes estructuras del sistema límbico y de la memoria, que pues la amígdala relacionada con el miedo, solo quiero que se funciones. Recuerden esto de amnesia anterógrada y pues de amnesia retrógrada, que ahí sería en el tálamo, y pues del hipocampo, que es de la memoria y aprendizaje. Y pues del núcleo accumbens, nada más recuerden que pues es relacionado con la recompensa y el placer y creo que alguna vez han llegado a preguntar la vía, entonces también se los puse, que utiliza la vía mesolímbica. Entonces esto es sistema límbico. En estas ya no les puse preguntas pues porque son más como de memoria y pues son los receptores del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático. Las que se aprendan son las que sirven más como blanco farmacológico, porque esas son las que suelen preguntar. Por ejemplo, las funciones del receptor M2, del M1, y pues de estas, pues las funciones del receptor beta 1, beta 2, alfa 1, son como los más preguntables. Ahí váyanse a Pharma, hagan un poco memoria y digan como de antagonistas beta y pues qué están antagonizando, pues el beta uno. Y apréndanse esa función en específico de qué hacen. Pues porque es como lo más preguntable. No todos los receptores son preguntables. Les puse estas dos mnemotecnias, que es como el pollito que hace ki, porque pues es el M1 acoplado a proteína GQ, GI, GQ, GI, GQ, pues dependiendo del receptor. Y aquí de Kiss, pues porque es GQ, GI y los beta todos son S.
Entonces, pues para aprenderse un poco más de eso. Otra cosa súper preguntable es que el sistema nervioso parasimpático, tanto la neurona presináptica como la postsináptica, van a liberar acetilcolina, pero en el sistema nervioso presináptica liberará acetilcolina, que lo suele liberar eso. Sináptica libera noradrenalina, pero sí, no se confundan con eso. Recuerden que todas las presinápticas liberan acetilcolina. Les puse esta de los núcleos del hipotálamo. Sé que cuando lo ven en primer bloque parece mucho y parece mucha memoria, pero ya que llevaron tercer bloque, pues lo pueden relacionar, ¿no? Con el supraquiasmático, que pues recuerden que es esto de la melatonina, el supraóptico, que es de la ADH, el paraventricular, que es de la oxitocina, el núcleo arqueado, que es de la somatotropina, pues ya es como más regulable, ¿no? Más, como ya no tanto de memoria, pues porque ya vieron como en gran parte, el supraóptico, paraventricular, el ventromedial, el occipital. ¿Cómo me acuerdo del ventromedial? Pues porque cómo le hacen cuando ya comieron y están llenos, pues se soban la pancita, ¿no? Entonces se soban el vientre medio. Y por eso me acuerdo que es de la saciedad. Y pues así apréndanse con los núcleos del hipotálamo. Y sería todo por este repaso. Justo terminamos a las 10. ¿Hay alguna duda o algo? Un tema que me faltó, que la verdad era como más extenso y que pues no pude ponerlo, es todo lo de dopamina y Parkinson. Revisen muy bien este tema, por favor. La verdad que es un tema súper preguntable. Recuerden que la sustancia negra siempre va a aumentar el movimiento, ya sea en la vía directa o indirecta, que la directa es por el receptor de uno, que la indirecta es por el receptor de 2. Creo que eso igual es súper preguntable. Entonces, pues revisen ese tema, porque si es preguntable, del otro, la verdad, yo creo que les digo lo esencial. Entonces, pues como que revisen en general estas fichitas, vean que tengan todo claro, mucho de potencial de acción, mucho de potencial de membrana. Suelen creer que es más preguntable neuro porque es más info, pero no. Lo más preguntable siempre será potencial de membrana en acción, pues eso. Y este sería todo.